buenas, bienvenidos aquí un día más a La Pájara. Hoy especial presentación de ese Tour de Francia 2026, Borja, que comienza en España, en Barcelona. Eso es, Duarte. No hemos casi acabado, ¿no? Hemos grabado hace nada los premios 2025 y ya estamos metidos totalmente en la temporada 2026 con la presentación del recorrido del Tour de Francia y luego ya también está anunciada la presentación del recorrido de la Vuelta a España en diciembre de este año allí en Mónaco, que será donde es la salida, y nada, pues ya dejándonos entrever que la temporada está ahí y que el ciclismo no para, Duarte. Eso es, así que si te parece ya, sin más dilación, vamos con esa presentación. Pues empezamos, Borja, recordemos, comienza, ¿no?, en la ciudad condal, en Barcelona, y como primera etapa tenemos, Borja, esta crono por equipos, 19 kilómetros, en la que subimos ahí ese Montjuic. Sí, eso es, Duarte. Volvemos a España, volvemos a empezar en España después de hace un par de años en Bilbao, ¿no? O sea que vamos a tener salida desde nuestro país, con varias etapas además en esta ocasión. Y la primera de ellas es una crono por equipos, que lo que tiene de especial, sobre todo, además de la llegada a Montjuic, al Estadio Olímpico, es el hecho de que se va a seguir el formato París-Niza. Formato que el primer corredor que cruce la línea de meta de cada equipo es el que marca el tiempo. Recordemos que luego cada corredor tiene su tiempo concreto. O sea, su tiempo concreto, que el primero marca ahí el tiempo bueno, su propio tiempo para el equipo, ¿no? Eso es, o sea que pues ahí veremos a los grandes especialistas, los grandes favoritos, pues casi entrar solos en meta o con otro compañero solo y produciéndose más diferentes que una crono por equipos tradicional. Curioso ahí, ¿no?, que ponen la Côte de Montjuic, que es 1,1 kilómetros al 5% y la ponen en azul, y la cota del Estadio Olímpico, que es 1,1 kilómetros al 5%, la ponen en rojo. Pero bueno, por lo demás, hay error, no, yo creo que es al 7, ¿no?, porque viene abajo el desnivel, o sea que la segunda debe ser más fuerte que la primera. Ya saben, a ver, esto lo hemos visto mucho en la Vuelta a Cataluña, las subidas estas, y en 20 kilómetros tampoco se van a marcar grandes diferencias. Pasamos, Borja, a una etapa 2 entre Tarragona y Barcelona, 182 kilómetros que marcan aquí de media montaña. Bueno, de esta vemos que el perfil todavía pues no está diseñado. Eso es, sí, entiendo no irá por la costa, intentarán meterse por las montañas cercanas a Barcelona. Bueno, ya sabemos que a veces esto de media montaña es generoso o no. En principio podría llegar a fuga siempre y cuando la media montaña que nos ponen ahí sea lo suficientemente de entidad, porque ya sabemos que si no hay sprinters que pasan bien pequeños puertos. Seguimos, Borja, por Cataluña, entre Granollers y Les Angles, etapa montañosa, 196 kilómetros, que en esta sí que tenemos aquí el perfil. Entramos ya en esos aquí ya cruzamos a Francia. Eso es. Cruzamos a Francia ya, ¿no? Salimos de Granollers, pero ya cruzamos a Francia. Es cierto, por eso digo que lo de media montaña, tal, hay que tomarlo un poco con pinzas. Subimos el Col de Tosas, que ese lo subimos este año en la Vuelta. Es un puerto duro, hombre, son 10 kilómetros al 7%, al lado de la Molina, cruzando ya a Francia. Y, a ver, el final es en alto, pero claramente no es para los de la general, ¿no? O sea, podemos hablar que es una etapa para fuga. Etapa 4, Borja, entre Carcassonne y Foix, 182 kilómetros, media montaña. También tenemos aquí el perfil, pues mejor un poco. ¿Dirías que se podría llegar fuga? Llegar los hombres de la general, los sprinters lo veo difícil, ¿no? No, sprinters claramente no. Como vemos, están tocando los Pirineos, pero intentan que no sean muy agresivos, ¿no? Con etapas, digamos, en las faldas, ¿no? De momento no hemos visto puertos míticos, ¿no?, de los Pirineos. Y, hombre, es una etapa para fuga. Es cierto que hoy en día, pues los Pogačar de turno te pueden querer ganar aquí también, ¿no? Pero en principio estamos En esas primeras etapas, ¿tú crees que ya algún hombre ahí de la general lo quiere intentar? Hombre, terreno no parece que haya muy claro. O sea, tiene que ser alguien muy ambicioso para que haya ese terreno. Es cierto que tú en esta etapa, si haces un tour tipo Visma el año pasado, metes ritmo y llegan los de la general. Porque claro, si tú pones el pelotón a fuego desde el inicio, la fuga tampoco te coge tiempo. Pero de ahí a que lo peleen los de la general como tal, lo veo que de momento este año el tour empieza más flojete que en otras ocasiones para los de la general. Etapa 5 entre Lannemezan y Pau, 158 kilómetros, llana, no hay perfil, pero bueno, esta se supone que ya será la primera para los sprinters, ¿no?
Eso es, después de 4 etapas en las cuales no tenemos opción ninguna para sprints, pues en esta llegada en Po, que es verdad que en Po alternamos llegadas que son al sprint con llegadas que son después de haber subido colosos pirenaicos, y esta vez pues le toca a los sprinters demostrar su habilidad en el primer final de importancia para ellos. Y luego a partir de ahí sí tenemos ya, que lo pondrás ahora en etapa 6 y tal, los Pirineos como tal, ¿no? Sí, a partir de en la etapa 6 tenemos prácticamente lo que es la única etapa de Pirineos seria, si queremos llamarla así, que es la etapa entre Po y Gavarnie-Guedre, que en esta etapa suben Tourmalet por el lado de la Pájara. Nos vamos, Borja, a X, donde parece que sí que tienen medio subido aquí los perfiles. Sí, entiendo que como no es definitivo algunos de ellos, depende, algún puerto, algún pueblo, algún sitio por el que pasan o no, pues hay cosas que no tienen oficiales en la página como tal, pero bueno, lo importante de la etapa 6, lo que decimos, Pirineos se tocan bastante poco en este año, y lo que sí realmente la etapa pirenaica es esta entre Po y Gavarnie, que yo creo que es final inédito, si no me equivoco. Suben antes Aspen y Tourmalet por el lado de la Pájara, por Santa María de Campán, que hace mucho tiempo que el Tour no utiliza esta vertiente para subir. Normalmente estaba subiendo por el lado de Lusain-Sauveur, y finalizando en el círculo de Gavarnie, que vemos que es un puerto muy tendido, ¿no? O sea, tampoco tiene una parte central un poco dura, pero es un puerto largo, pero de poca pendiente. O sea que realmente los Pirineos van a quedar bastante inéditos en lo que es esta edición. Luego, Borja, etapa 7 entre Haguemont y Bordeaux. 175 kilómetros, etapa llana. Bueno, venimos ahora aquí, ¿no? Este viernes, sábado, que tendremos etapas llanas, que bueno, se decidirán pues al sprint, ¿no? Otra vez cagada del Tour poniendo el sábado una llana entre Perregó y Bergerac Duarte. Cirano estará dando la salida, la llegada, estará en meta, supongo. Sí, pero pues eso, ¿no? Primer fin de semana y me pones ahí casi 2 llanas, ¿no? Muy mal, como siempre decimos que, a ver, no te digo que tengas que poner el gran final en alto, pero el sábado, que es cuando más gente ve en la tele, poner una llana te mata mucho al espectador. O sea que primer punto negativo, ¿no? Pero bueno. Y pasamos a etapa 9, Borja, la del domingo, media montaña, 185 kilómetros, Malemort-Ussel. Tenemos aquí este perfil. ¿Cómo lo ves? Perfil Mathieu, te diría yo, ¿no? Sí, bastante Mathieu, ¿eh? Perfil Mathieu, ni un metro llano, pone media montaña. A ver, muy generoso decir eso, pero lo que está claro es rompepiernas. Sí. No hay un metro llano. Y etapa para un Mathieu de turno. O sea, es que tal cual. Sí, Mathieu, una fuga puede haber, ¿no? Si lo permiten, para que alguien se ponga con el maillot amarillo también. Tal cual. Aquí, o sea, como vemos, no ha habido grandes etapas decisivas, con lo cual es bastante probable que haya un maillot amarillo que dure mucho tiempo. Tenemos el descanso ese lunes y pasamos el martes, etapa montañosa entre Aurillac y Le Lieugan, 167 kilómetros, etapa montañosa, lo vemos aquí, Borja. Perfil, dirías, más duro, ¿no? que el del domingo. Sí, recordemos que, bueno, esto es por el macizo central. Aquí es donde Vingegaard ganó a Pogačar hace 2 tours, en el sprint aquel entre ellos dos, que parecía que Pogačar se iba, no, luego le recuperó y acabó ganando Vingegaard al sprint en el último momento realmente en el que Vingegaard le ha conseguido mojar la oreja al esloveno. Y aquí yo sí que creo que los de la general va a ser el primer gran día para ellos, ¿no? Tienes ese encadenado final con Col de Pertús, el Col de la Font de Ser, Le Lieuran, vienes del Pas de Peyrol. O sea, esta etapa sí que ya realmente es para ellos, para empezar a ver, como siempre decimos, ¿no? Igual no sabes quién gana el Tour, pero 12 etapas después sí que vas a ver los primeros que lo pierden. Tal cual. Llega tarde, de todas maneras. Como vemos, o sea, llevamos 10 días de Tour y esta es la primera etapa de lío gordo. O sea que, bueno. Parece que lo que quieren, ¿no?, es que no esté tan decidido, ¿no? Están intentando alargar un poco para que se decidan más tirando a esa tercera semana. Es que de 10 etapas que llevamos, pues tienes 2 duras, la crono por equipos, pero que en 19 kilómetros tampoco hace mucho, y la de Pirineos, que es un poco... Y vemos ahora, miércoles tenemos etapa llana entre Vichy y Nevers, 161 kilómetros, etapa 12, que también te la ponen como llana. Aquí entre Circuit Nevers, Magny-Cours y Chalon-sur-Saône, Borja. Muy mítico Magny-Cours de la Play, del Fórmula 1 2006. Magny-Cours con Fernando Alonso, sí señor. Saldrá del circuito, como vemos, 2 etapas llanas, otra vez para los sprinters. Fernando, igual da la salida. 181 kilómetros, también llana, por lo que vemos, ¿no? De momento, 3 etapas llanas. También tenemos ahí para los hombres rápidos. Meten el 14 de julio la de Le Lieuran porque es Día de Francia y el resto pues llanas otra vez, ¿no?
Y nos vamos al viernes, etapa de media montaña entre Idol y Belfort, que no tenemos perfil. Bueno, 205 kilómetros, supera ahí los 200 kilómetros. Sí, hombre, a falta de confirmar un poco cómo será la etapa, tiene pinta de ser una etapa como la que decíamos antes, un poco de que acababa en Usel, ¿no? De fuga, de gente para la fuga, pues eso, los Mathieu y Van Romeo de turno, que sean los que se peleen en este tipo de etapas. Buena etapa para un viernes, ¿ves? Por ejemplo. Sí. Oye, pues no es de la general, pero sí que es una etapa de emoción. Está entretenida, ¿no? Este fin de semana promete, ¿no? Porque tenemos ya etapa de montaña tanto el sábado como el domingo. La del sábado, 155 kilómetros, entre Mulhouse y Le Marquestan-Fellerín, que esta no sé si... El francés es un poco oxidado. Está oxidado, sí. Es que no estamos en julio, Borja. Cuando lleguemos a julio, claro, estará más. Lo vemos aquí. En este sí que tenemos perfil y lo vemos duro, ¿eh? Sí, suben ahí Balón de Alsacia, Gran Balón, bueno, puertos de los Vosgos míticos. Esta sí que es una etapa de montaña de verdad en el Tour, 150 kilómetros, como siempre, kilometraje pero bueno, aquí sí que realmente ya, por fin, estamos ya ante una etapa de montaña que podríamos considerar clásica, ¿no? Porque incluso la del Eliorán tiene puertos más duros, menos, pero más cortos, subidas más cortas, ¿no? Aquí sí que ya, pues oye, son puertos de cerca de 10 kilómetros, al 6, 7, 8%, o sea que etapa ya de montaña que debería de ser muy decisiva y, sobre todo, enganchada con la del domingo, que quizás es de las etapas más duras de toda la ronda gala. Eso es, la etapa está 15, la de montaña, entre Champagnol y Plateau de Solaison. De esta etapa del domingo, Borja, no tenemos todavía perfil, pero bueno, sí que sabemos aquí, encontrando esa altimetría de Plateau de Solaison. Sí, que son 11 kilómetros al 9%, o sea, largo pero duro, Duarte, puerto duro, además duro durante toda la subida, o sea, tiene un inicio quizás más explosivo que el resto, pero se mantiene en la pendiente, con lo cual, pues bueno, en este doblete, aquí veremos cómo plantean la etapa, ¿no? Para ver si penaliza mucho a la anterior o no, lo de siempre, ¿no? Que a veces cuando hay dos duras, la primera se queda más descafeinada, veremos ahí cómo lo juega el Tour finalmente cuando confirmen el recorrido concreto. Tal cual. Y previo a descanso. Eso es. Previa a descanso y llegamos un martes con la única crono individual, 26 kilómetros. Fatal, la crono, un atraco. Sí, ¿no? Poca cosa, ¿no? Encima ni siquiera es llano totalmente, suben, luego bajan 6 kilómetros, luego es llano. Pocas diferentes, la verdad, aquí muy pocas. O sea, parece hecho para Pogačar. Para Pogačar, dirías. Más hecha para Pogačar que para un Vingegaard o... Bueno, para Renko está claro que no. Pero para Claro, o sea, quiero decir, para un corredor, o sea, tú estás viendo que Pogačar te está machacando. La única manera de ganar a Pogačar es en las cronos. Te gana Remco en las cronos a Pogačar. Tío, mete una crono de 50 kilómetros llana para ver si Renko le puede sacar 5 minutos, yo qué sé, 3 minutos a Pogačar. ¿Pero a Vingegaard crees que le perjudica? No, o sea, yo creo que Vingegaard tampoco. O sea, Vingegaard-Pogačar, crono parecida. Dura al principio, que se le va a venir bien a Vingegaard, y luego yo creo que quizás en el llano es ligeramente superior Vingegaard a Pogačar, pero realmente, bueno, o sea, y estamos hablando que le perjudica o le beneficia, que en 25 kilómetros, pues es más o menos... Unos segundos. 30, 40 segundos. O sea, menos, no hay más. Menos. Claro. O sea, entonces tampoco, quiero decir, vuelven a despreciar la crono totalmente, que es un error que no comprendo. Sí, es un error. Además, la pones... Es que lo puedes hacer mucho más entretenido. Lo pones de más kilómetros y la emoción es meter, ¿no? Es meter a más gente en la ecuación, ¿no? De quién puede ganar el Tour. Y la pones al principio de la última semana, o sea, ni siquiera al final en plan emoción, ni al principio de todo, para que haya diferencias antes de la montaña. O sea, te pasas 12 días en los que no hay casi nada, luego metes algo de montaña y metes ahora la crono, que el tío que esté fuerte, o sea, no va a haber recuperación de tiempos aquí de nada. El que estaba fuerte el domingo, pues te va a venir aquí y pues te sacará al mismo tiempo parecido. O sea, no sirve para nada. No, lo que dices tú es que no vale para absolutamente nada. Pero bueno, pasamos etapa de miércoles, Chambéry-Bourgogne, 175 kilómetros, llana, ahí para los hombres rápidos, no sé. Última oportunidad, ya sabemos este tipo de etapas, que puede ser la última oportunidad, ¿no? Aquí ya fuerzas justas, dependiendo de quién llegue, quién no, pues más sprinters o más fuga. Y luego ya entramos en el tríptico final, que es en los Alpes. Ese es. Que bueno. La 18, 185 kilómetros,
perfil ahí montañoso. Etapa mala, con avaricia para ser de final de Tour, ¿eh? O sea, tienes dos subidas muy lejos de... Es casi unipuerto. Sí, es que es casi unipuerto, sí, sí. Y que el puerto final encima, Orsiers Merlet lo subieron, yo creo que en el Tour del 20. Sí, sí, sí. Con la pandemia y no es muy dura. Es una subida tranquila. Sí, O sea, no 7,1 es... kilómetros al 6,7%. Para esta gente, no. A ver, ya sabemos que evidentemente estos ciclistas pueden hacer lo que, aunque sea poco dura, pueden meter diferencias, Mira, pero está aquí. como subida espectacular. Aquí está. Se va endureciendo. A ver, el tramo más duro es lo del medio, ¿no? Pero sí, al 100. Sí, para que nos hagamos una idea, efectivamente se subió en el 2020, etapa 4 del Tour, que llegaron 10 y... Podríamos decir que fue un sprint de 20 corredores. Sí, sí, sí. Ganó Primoz a Pogačar, tercero Guillaume Martin, Nairo Quintana, Mikel quedó noveno, o sea, Chávez estaba por ahí, Dumoulin aguantó en el grupo de cabeza, o sea, para que nos hagamos una idea un poco del tipo de etapa que fue, y era una etapa muy similar a la que vamos a ver, o sea, que para ser tríptico final del Tour, flojete. Sí, sí, sí. Pero bueno, llegan aquí las dos grandes etapas en las que, pues bueno, tenemos un denominador común, que es Alpe d'Huez, Borja. La primera acaba ahí, 128 kilómetros, y bueno, pues la cima mítica, ¿no? O sea, lo único que se salva de esta etapa. O sea, el kilometraje de juveniles. Sí, sí. 120. Puertos, ¿qué puertos me hay? Hay un puerto a 100 kilómetros de meta, luego tienes un llano infernal de 100 kilómetros, subes el Col de Hornón, que son 5 kilómetros al 6%, que nada, que no es nada. Sí, sí, sí. Y a ver, luego, luego subes Alpe d'Huez. Y Alpe d'Huez es una subida que hoy en día es muy mítica, es dura, pero ya no, o sea, es dura, pero que necesita de que haya dureza antes. Sí, sí, sí. Si no, hay trozos que no son tan duros como para que ella sola machaque la carrera. Evidentemente puede pasar, pero sí, pero viendo necesitas venir de puerto. Claro, viendo el kilometraje que hay y de dónde vienes, poco puede haber. Van a llegar al giro, van a llegar fresquísimos. Y no puedes hacer nada que esperar ahí, porque es que además no tiene sentido endurecer desde el principio, porque tienes 100 kilómetros llanos en los cuales es que no te sirve de nada endurecer. El puerto anterior subes solo a 1.300 metros, son 5 kilómetros, que cuando quieres poner a tirar a un tío, tienes a todo el UAE detrás silbando. Sí, sí, sí. No da opciones. Y luego ya la traca final es la siguiente etapa, que nos engañan. Eso es. No suben por ahí, ese es el tema, que es la pera. Que cogen y dicen, te pongo Alpe d'Huez, pero lo que subes el Col de la Sarén, cogeré, entiendo que habrá un desvío o un tal para meterte al Alpe d'Huez. Pero hombre, pensando en la subida. No es la subida, pero bueno, queda bien en la imagen, ¿no? Poner que acaba en Alpe d'Huez. Pero fatal. O sea, cambia el nombre, pon Huez. Pues pon que acaba en Huez o algo así. O sea, porque es que el que gane esta etapa no ha ganado en Alpe d'Huez. O sea, es como si la Angliru ahora hubiera otra carretera llana. Sí, sí. Pero a ver, comparando esta con la anterior, más dureza en esta, ¿no? También suben el Galibier, ¿no? Sí, sí. Esta es la gran etapa. Esperando a ver la de Plateau de Soleilson, realmente esta es la gran etapa del Tour, ¿no? Lo que pasa es que igual ya te llega demasiado tarde. Te llega una etapa 20 en la cual igual ya está todo decidido. Aquí sí que hay... Esta sí que es una etapa del Tour de toda la vida. Pues la Cola de Fer, Telegraph Galibier, bajan... y lo que pasa es que suben las Aren, que bueno, pues hay puerta diferente, pero no está mal. Lo que pasa es que, ya digo, muy tarde, igual te llega muy tarde. Es que a lo mejor aquí ya llega todo el pescado vendido y la emoción va a ser mínima. Cuando si la hubieras puesto final de la segunda o principio de la tercera, podría haber más emoción, ¿no? Claro, o sea, y evidentemente con esta etapa... A ver, lo único bueno es que la anterior no la hipotecas, porque como la anterior solo se puede atacar desde Alpe d'Huez, pues no va a perjudicar. Esta etapa no perjudica el desarrollo de la anterior, eso está claro, pero... Bueno, oye, evidentemente es la etapa, hasta ahora, vistos los perfiles, la etapa reina del Tour. Que bueno, muy igualado te tiene que llegar para que no te pase como este año, por ejemplo, la Bola del Mundo, ¿no? Que era una buena etapa, pero en la vuelta ya estaba todo decidido. Y la última etapa, Borja, que acaba ahí ese paseo triunfal en Campos Elíseos. Sí, que la diferencia... Suben Montmartre otra vez, pero lo alejan de meta. Lo alejan a 15 kilómetros para intentar que puedan llegar, los sprinters se puedan reorganizar y poder llegar al sprint. Que eso me parece bien, ¿no? Pues, oye, que sea
incógnita. Que los sprinters puedan llegar, Sí. pero si no, también esté la fuga, la posibilidad de fuga, ¿no? Pues esto ha sido el recorrido de este Tour 2026. Bueno, aún queda pues lo que vemos, ¿no? En ciertas etapas, un poco definir ese recorrido. Pero en líneas generales, Borja, ¿qué te parece, no? Comparado a lo mejor con los anteriores. El recorrido, a ver, me convence menos que otros años. El Tour está apostando cada vez más por un tema de eliminar, si siempre era eliminar la crono, ahora la están dejando totalmente irrelevante porque estás metiendo una crono individual, el crono por equipo es muy corta el primer día y luego una crono que no tiene mucho sentido. Y sobre todo me preocupan los primeros 10-11 días en los cuales puede que no pase nada. Tal cual. Que va a depender mucho de la actitud de los corredores, de los que se metan en fuga y tal, porque si no, podemos tener un Tour que en vez de 3 semanas sean menos de 2. Sí. No. 100%. Y lo que comentas, ¿no? De la crono. O sea, entiendo que me quites una crono, que me la intentes rebajar si hay uno que es una superestrella y sobresale en la crono y en la montaña. Y entonces haces que sea para él. Pero de esta forma es lo que estábamos diciendo, ¿no? Quitas a un favorito como puede ser Renko, que puede sacar esa ventaja en la crono y donde un Pogačar y un Vingegaard tienen que recuperar en la montaña, lo que da ese equilibrio y puede dar esa emoción. Y en este caso estás anulando totalmente a Renko. Yo no sé si irá Renko al Tour, pero viendo el recorrido, no, o sea, sí iría. No, hombre, lo bueno que tiene es que no tiene montaña muy dura, pero por el resto es el de super enemigo. Es que justo en su momento se quitaron las cronos porque había ciertos especialistas que hacían muchísimas diferencias. Sí. Y hacía que los escaladores nunca pudieran ganar el Tour. Sí. Pero ahora ya no pasa eso. Claro. Ahora justo tienes una situación contraria. Favorece lo otro. Justo. Ojalá veamos un Tour en el que hay 50 kilómetros contra el crono antes de la primera etapa de montaña y Renko se planta en Alpes a 3 etapas del Tour con 2 minutos de ventaja sobre Pogačar. Tal cual. Y que Pogačar tenga que atacarle, el otro sufra, se deje tiempo. Eso sería, vamos, idílico. Pero no lo promocionan con el recorrido, ¿no? Entonces, mal. Mal. Para sprinters, en cambio, bastantes etapas, ¿no? Sí, bastantes oportunidades para los sprinters, la verdad. Y bien combinadas, ¿ves? Por ese lado, quitándolo de que sea la llana esta del primer fin de semana, sí. El resto hay como 2 llanas, luego no hay, luego hay otra. O sea, tampoco te pasas 7 etapas seguidas al sprint. Sí. En ese lado, bastante bien. Y bien repetir Montmartre dando opción a los sprints. Sí. O sea, que esa parte muy bien. Está bien. Pues eso, bueno, un Tour que, bueno, si va Pogačar será, como siempre, el máximo favorito. Pero veremos a ver eso, las próximas presentaciones de la Vuelta a España, tanto el Giro de Italia, que lo iremos comentando. Y nada, por el resto, pues seguiréis teniendo vídeos, seguramente ya los siguientes van a ser los tops corredores. Y recuerden, pues eso, seguirnos aquí en nuestras redes sociales, escribir abajo en comentarios qué os parece este recorrido del Tour de Francia. Y poco más, Borja. Ojalá vaya Don Mikel, acabe en ese podio, ¿no? En París y podamos decir... Etapa 19, Duarte. Marcada, ¿no? Mikel Landa va a tener una curva con su nombre en la Alpe d'Huez. Ojalá. Porque recuerden que el landismo... sigue.